Empezamos a analizar ahora la economía que se viene a partir del triunfo de Javier Milei ayer domingo en la República Argentina. Por eso saludamos a Raúl de la Torre. Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo, Vero? Bueno, varias cuestiones, ¿no? Para empezar a Sí, analizar, claro. sobre todo aquellas políticas económicas que estará implementando Javier Milei a partir del 10 de diciembre. ¿Por dónde querés arrancar? Sí, a ver, una vuelta de página Sí. indudable en la economía y muchos interrogantes con respecto a Milei, los tiempos que se va a tomar, cuáles van a ser Claro. algunas de las definiciones que dio, cuáles se van a llevar a cabo y de qué forma. Creemos que será fundamental la actividad y los nexos que haya con los sectores del poder económico, porque hay medidas que indudablemente no se van a poder tomar, en este caso ya no dependen solamente del Congreso, sino fundamentalmente de la aprobación que tenga del poder económico. Pensemos en algunas cuestiones. Bien. Está planteando el tema de tarifas y servicio público en general, quiere terminar con los subsidios. Esto se puede hacer únicamente si a estos sectores que están explotando estos servicios le brinda un shock tarifario suficiente para cubrirle esa diferencia. Con lo cual tenemos un primer nivel de salto inflacionario con transferencia de ingresos hacia esos sectores, para poder sacarse de encima del Estado, como suele decir Milei, el costo de los subsidios. ¿Qué va a pasar con las regulaciones? Se piensa, y lo que se está conversando, más que nada, que no es que va a haber, que se va a dinamitar el Banco Central, que va a desaparecer, lo que sí lo va a bajar en cuanto al nivel de capacidad que tenga de intervención en los mercados, de controles, de regulaciones, con lo cual vamos a tener quizá un Banco Central no desaparecido, pero prácticamente en algunos aspectos como lo conocíamos, en una cáscara vacía, Bien. con mayor facilidades para inclusive todo lo que tiene que ver con el uso y la transferencia de capitales, no solo dentro del país, sino O sea, va a dejar de con tener el exterior. protagonismo que tenía hasta hoy. Exactamente, no va a eso. ser un rector de la política monetaria, sino que eso se lo está sugiriendo que se lo va a dejar al mercado. Entonces ahí también tenemos un factor que puede ser un detonante si no se maneja con equilibrio. Porque después está el tema de la inflación que está vinculado a estos factores. ¿Qué va a pasar con los sectores formadores de precio? El compromiso que puede asumir Milei es el tema de no emisión monetaria y bajar el déficit fiscal. No el tema de que si le da plena libertad, porque ya no va a haber ni siquiera acuerdos de precio, ¿qué es lo que van a hacer estos sectores? ¿Van a aceptar que la inflación ya no sea un motor de recuperar ingresos permanentemente? Bueno, esto se podría lograr si previamente ocurre, y recordemos lo que pasó previo a la convertibilidad, previo al inicio de la etapa de la convertibilidad de Cavallo. Primero una muy fuerte hiperinflación que puso a esos sectores por encima del resto en cuanto a los ingresos, por ejemplo, permitiéndole que transfieran a la economía doméstica lo que fuera la inflación externa, es decir, el precio dolarizado de sus productos. Y después, además, y cuidado con este punto, porque ahí es seguro que van a pedir una garantía de que detrás de eso no venga una paritaria en la cual los salarios recuperen la pérdida de poder adquisitivo que hayan podido tener con una devaluación anterior, con una cuestión de aumentos anteriores por traslado de precios internacionales y demás. Con lo cual estaríamos en una economía con un deterioro muy importante del poder adquisitivo, una posición de poder muy grande de parte de los sectores más concentrados en los principales mercados, y recién ahí sí se podría plantear, repito, la experiencia en este sentido de la convertibilidad es muy aleccionadora de cómo se logran estos procesos. Es decir, a partir de ahí sí una estabilidad, pero con un nivel de ingresos muy diferenciado entre unos que han sido los grandes perdedores y otros los grandes ganadores de este proceso. Esto creo que son los riesgos mayores y lo que se percibe como que puede ser el nuevo esquema económico que está planteando Milei, que lo podría llegar a traducir en pocos meses. No va a haber soluciones inmediatas, va a haber un cambio de relaciones de poder, de relaciones de precio, que puede llegar a ser muy violenta, dado la situación que tenemos y la forma que está planteando de resolverla, que incluye un salto inflacionario muy alto, un salto del dólar muy alto
en los primeros tiempos, porque son esos los niveles que está buscando Claro. de ajuste para poder iniciar un proceso de estabilización. Ahora, ¿qué Recién- pasa, sí. perdón, qué No. pasa con las privatizaciones? Porque, bueno, es un déjà vu, pero que se convierte en realidad. Digo, Claro. es una película que ya la vimos, el caso de YPF, pero también, claro, también habló específicamente de la televisión pública, de Radio Nacional, y hoy uno supone también que por por la misma teoría pasa Aerolíneas Argentinas. Sí, ahí fíjate, Vero, que la prioridad la está poniendo en que dejen de recibir subsidios del Estado o que el Estado se haga cargo de esos gastos. No, la no atención del tema YPF como un recurso estratégico, tener una empresa estatal de petróleo, lo mismo con respecto a aerolíneas y lo mismo está planteando para los medios públicos. Es decir, dejar de lado todo el tema de el interés estratégico de que el Estado intervenga en estos espacios. ¿Cómo lo haría? En el caso de aerolíneas, inclusive arriesgó una propuesta bastante audaz, en el sentido de que si esto puede llevarse a la práctica o no, que es dejarle la empresa a los trabajadores, dejarle nada más que capital de trabajo y Sí. que no tengan más subsidios del Estado. Una En algún aerolínea momento así, ya lo había dicho. ya lo había dicho y lo reiteró esta mañana en una entrevista radial. El tema de YPF, ahí sí Bueno. hay interés de parte de él y seguramente del sector privado en que esa empresa se transfiera al sector privado y seguramente por el tamaño de YPF estamos hablando de algún grupo extranjero que pueda quedarse con YPF, con lo Sí, cual bueno, en le su está momento dando- fue Repsol. Claro, y fue muy crítico además, esto también es una observación que hay que hacer, fue muy crítico del proceso de restatización de YPF. Recordemos, el proceso de restatización de YPF es lo que permitió generar todo lo que después fue Vaca Muerta, porque eso estaba parado, Repsol no lo estaba explotando, no estaba avanzando en la exploración sobre Vaca Muerta, y ahí fue que lo que produjo, fue lo que provocó la decisión del gobierno en ese momento, año 2012, de restatizarla, y a partir de ahí el boom que conocemos de Vaca Muerta se inicia a partir de la recuperación de YPF. Ahora que YPF ya hizo el gasto, se plantea el tema de su privatización. Esto también, y vamos un poquito atrás, y cuando en la época de Carlos Menem presidente, cuando se privatizó Sí. YPF, fue después que YPF había hecho toda la exploración de los distintos yacimientos de Argentina, que quedó Ahora, todo en Rulo, manos privadas. ahí también pierde soberanía el país en el manejo del valor de los combustibles, digo, porque estando YPF, sabemos que YPF de alguna manera es la referencia para el resto de las petroleras, que además es un oligopolio, son 4 empresas. Sí, es inevitable traducir esto en este sentido, Vero, que el tema de la pérdida de control o por lo menos de participación del Estado a través de una empresa, en este caso la empresa estatal más importante, por lo menos en el tema refinería y venta de combustibles, y por la red de estaciones de servicio de YPF, y esto en manos privadas es también dejarle en manos de ese sector privado la determinación de los precios. Acá vuelvo al ejemplo que daba antes. Seguramente eso te lleva a que los precios locales se adapten al nivel de paridad con los precios internacionales. No importa que los costos argentinos sean mucho más bajos que esos, porque son mucho más bajos. Sí. Por eso el combustible en Argentina puede ser más barato que en el exterior, porque se produce a menor costo, Claro. salvo que devalúes, Claro. entonces subirlo en dólares todos los costos, y que eso sea un gran beneficio para los sectores productores, refinadores y distribuidores de hidrocarburos y sus derivados, es decir, los combustibles, ya sin la participación del Estado. Eso también es un impacto inflacionario, pero repito, hay que entender esto. Son impactos inflacionarios que se producen como shock cuando Deliberados. haces el cambio. Sí. Es decir, después te podrán ofrecer la estabilidad, pero cuando ya alguno se quedó con Se achicó el bolsillo. Claro, alguno se quedó con el 90% de la torta y el resto nos repartimos el 10% que queda. Digamos, ahí que es un poco, si uno revisa la convertibilidad, fue exactamente eso. Que además, también, digo, porque me escuchaban muchos de estos planteos ayer, pero esto va a provocar una gran resistencia social. Recordemos que la convertibilidad duró 10 años, después explotó y mal, pero duró 10 años, no es que de un día para el otro la gente reaccionó, ¿no? Bueno, otra cuestión que también Sí. hizo mención hoy Javier Milei en las entrevistas radiales que dio esta mañana, ley de alquileres. Sí, bueno, un tema muy delicado. Ahí sí tenemos un tema de reacción inmediata, porque... ¿Qué pasa con la ley que está vigente hoy? Claro, mencionó el tema de derogar la ley Sí, exacto. de alquileres, pero no para reemplazarla por otra.
dejar sin ley, es decir, liberar el mercado, que se fije libremente el precio de los alquileres, las condiciones de alquiler. Esto es un tema, sobre todo en poblaciones urbanas y de los grandes centros de concentración urbana, un tema muy delicado. Ya hoy es delicado, sí, claro, porque no podemos decir que esté resuelto el tema, pero esto provocaría un estado de crisis o de caos directamente en el tema de los alquileres para los inquilinos que no se encontrarían en posición de poder alquilar económicamente. Esto es un poco la teoría... Además, el inquilino está en desventaja siempre en relación a los propietarios que además muchas veces no tienen 1 o 2 departamentos, sino que son grandes inversores. Cuando existen este tipo de leyes, lo mismo pasa con la legislación laboral, es porque se reconoce que no hay una igualdad de equiparación de poder de negociación de un lado y del otro. Por eso tiene que existir las leyes que lo regulan. Bueno. En este caso, además, te está provocando una crisis, un caos sobre algo indispensable como es la vivienda y sin situación de poder resolverla. Cuidado con este tema, ahí sí, digo, a diferencia de lo que decía con los casos anteriores, ahí sí puedes tener alguna crisis social muy importante y una reacción social muy importante. No me imagino una situación así provocada por un nuevo gobierno, más allá que este gobierno pues sí podrá ser que tenga esa suerte de primavera o luna de miel que dicen, de 90 a 100 días, que generalmente se dice, esto ya se perdió. Bueno, este es un gobierno que dice que es otra cosa, que es distinta de la política, quizá tenga ese periodo para hacer este tipo de ajustes. Hay que ver en qué sentido los hace, ¿no? Cuál es la economía que tiene, y creo que esos son los riesgos. Son los riesgos que tiene la economía argentina de quedar en una situación muy despareja en la consecuencia. Sí, la desprotección, sobre todo de los sectores más vulnerables, digo, pasa por ahí, ¿no? Bueno, de hecho hablamos de Aerolíneas Argentinas y esa privatización probablemente lo que genere es que se caigan las rutas que no son rentables. Sabemos que el sector privado invierte donde hay ganancia garantizada. Y bueno, sabemos que el país es mucho más amplio que solo los destinos que generan ganancias. O la elevación de tarifas a niveles que quienes hoy habitualmente utilizan los vuelos como parte del costo de un veraneo, hoy vuelve a ser un tema prohibitivo para gran parte de la sociedad. Sí, es eso, digamos. El tema es que estos son los riesgos que plantea esto, y por ahí un poco la contradicción, me voy a meter en otro tema, pero simplemente para mencionarlo, la contradicción entre qué se votó y qué es lo que se espera del candidato. En realidad se votó en contra de otra cosa, pero quizá no tanto en lo que va a pasar o lo que está ofreciendo ahora el presidente electo. Bien, Raúl, en el minuto vamos a tratar y analizar la cuestión mercados, que no es un dato menor este lunes a la República Argentina. Lo inmediato, ¿cómo va a ser esta transición de 19 días? Correcto. Después lo tratamos, ¿sí? ¿Cómo no? Minuto.